nos vamos porque quiero educar a mis hijos. Y yo justo había entrado a la universidad, yo entré al UPC, estaba en ciernes, ¿no? Que estaba en su contexto más básico, y le dije a mi papá, me quedo. Y ese quedarme estuvo matizado también con un papá que me dijo, te quedas, pero yo no puedo pagar pensión, yo no te puedo pagar la estadía, te quedas con tu abuela y todas las consecuencias. Yo me quedé solo con mi abuela, trabajaba como cajero en un banco, tenía que irme a la universidad, regresar, trabajar los fines de semana, en fin, era un mix complejo. Pero eso me hizo salir de este nido sobreprotector y me hizo exponerme a un Perú en donde todos pasamos por lo mismo. Todos los que queremos estudiar o acceder a la educación superior tenemos que trabajar para estudiar, y eso lo he aprendido en este recorrido que me ha hecho marca de ella más el Perú, lo has dicho bien. Yo me he dado cuenta que nuestra realidad es la realidad de todos los peruanos. Yo creo que la energía está en que tú tratas de dar la mejor versión que tú puedes el día de hoy. Mañana será otro día y vas a aprender algo, puedes dar algo mejor de ti. Entonces, el gastar energías por tratar de aparentar a alguien que uno no es, no te termina de sumar. Y arriésguense y prueben absolutamente todo lo que tengan al frente. Y si se equivocan, espectacular, porque es parte del proceso, ¿no? Un país que efectivamente necesita que todos nos involucremos. No solo la gente que trabaja en el Estado, la gente que hace vida política partidaria, sino todos, desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición de Detrás del Cargo, es la primera edición del 2026 y tengo conmigo tres grandes líderes y grandes seres humanos que nos van a acompañar en esta primera edición del 2026. Bueno, primero quiero presentar a Mirko. Mirko Astudillo es director general de CBC, tiene más de 25 años en consumo masivo en mercados de Latinoamérica, es apasionado por entender cómo y para qué funcionan las cosas y cómo interactúan las preguntas. Como él se define como preguntón. Disfruta de incomodar a su equipo, me encanta ese valor incomodar, para que alcancen su mejor versión, y está casado hace 21 años con Jenny y es papá de Catalina. Bienvenido, Mirko, muchas gracias por darnos invitación. Verónica Cifuentes, Vero, ella es mi amiga, o sea que le voy a decir Vero, politóloga por vocación, además es ex-ACOM, ha trabajado en apoyo a comunicación hace muchos años. Es convencida de que lo público se construye desde muchos espacios. Hoy es gerente general de Es Hoy e impulsa empresas y líderes a jugar un rol clave en el desarrollo del país, desde la acción y la responsabilidad ciudadana, y ante todo es una feliz mamá de Josefa. Bienvenida, Vero. Gracias. Rubén es CEO del Grupo San Antonio, gran amigo. Además, tiene múltiples cargos, pero voy a resaltar uno reciente que es muy relevante, que es presidente del CAE Escolar 2026. Es padre de familia, entusiasta de la sostenibilidad, un gran comunicador, es el gran, lo he puesto yo en negritas, y de un tiempo esa parte es activista por un mejor futuro para este país. Bueno, nada, tremendos líderes, qué lindo contar con ustedes, estoy súper contenta de verdad de poder tener este espacio para esta conversación auténtica a partir de conocerlos más en la parte personal. Entonces vamos a empezar con este primer bloque que está orientado a la etapa temprana, la parte de la crianza, ¿ya? Y quiero empezar contigo, Mirko. Antes de ser líderes hemos sido hijos, ¿no? Estudiantes, hemos estado en el descubrimiento de quiénes queremos ser, ¿ya? Y ahí mi pregunta es, ¿qué aspectos de tu crianza, de tu juventud marcaron el líder que eres hoy? ¿Y qué metidas de pata tuviste, ¿no? A las cuales has aprendido mucho, ¿no? Que han repercutido finalmente nuevamente en tu liderazgo. Gracias primero por la invitación. Mira, de mi niñez yo recuerdo dos eventos que quizás en ese momento uno los ve como cosas negativas, pero que creo que me marcaron, me han hecho la persona que soy. Y tiene que ver con la separación de mis papás y un viaje de la nana que nos criaba así históricamente, ¿no? ¿Y eso por qué marcó un cambio grande? Porque nada, nos atrevimos quizás a comenzar a hacer cosas distintas, ¿no? Me acuerdo que mi mamá contrató a una señora para que nos ayude, no funcionó. Otra señora dijo, mira, aquí no entra nadie. Entonces tú, por mi hermana, me ayudas a cocinar, tú te vas a comprar el mercado, ¿no? Y en ese momento, 10, 11 años, tú dices, yo me voy a comprar el mercado, ¿qué voy a hacer, no? Mis amigos están jugando fútbol, ¿yo por qué no puedo ir? Pero fue mi maestría en negociación, ¿no? En manejo del presupuesto, ¿no? En vulnerabilidad. Me acuerdo un día llegaba feliz con unas papayas que había comprado. Mira, mamá, te han estafado, esto está malogrado, anda a cambiarlo. ¿A cambiarlo? ¿Cómo voy a ir? Ah, vaya a cambiarlo.
Pues mire, señor, me cambia las papayas porque si no mi mamá está en la casa, ¿no? Entonces son cosas, me da risa, yo iba con mi mamá a comprar el mercado y nadie la saludaba, me saludaban a mí, ¿no? Ay, qué Y bueno. como todo en la vida, también te encontrabas con gente buena y gente del otro lado, ¿no? Ujú. Y eso también te ayudaba a agudizar tu instinto y ver cómo, oye, con quién te relacionabas, gente que te ayudaba en el camino y también identificar a qué otra gente manejar un poquito más a la distancia, ¿no? Entonces, creo que eso en el momento quizás no fue algo tan chévere, pero hoy creo que hace mucho de la persona que soy. Y luego en ese proceso también mi mamá se aventuró a vivir un tiempo fuera y mi hermana y yo entrando a la universidad nos quedamos viviendo solos, ¿no? Entonces fue como que la maestría de ese proceso, ¿no? De, oye, ¿cómo ahora nos manejamos los dos como si fuese realmente un apartamento de solteros, ¿no? Pero con mi hermana. Ujú. Y nuevamente, en el momento se veía como una tragedia. Oye, pero aquí estamos, ¿no? Manejo de tiempos, delegación, armar tu equipo. Teníamos una señora que nos iba a cocinar un día sí, un día no, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hoy realmente sí, con el tiempo y un poquito viéndolo en perspectiva lo disfruto mucho, ¿no? Y de cosas que tú me decías, oye, ¿qué errores has cometido? Más que errores, te decía yo al inicio no sabía qué cosa hacer con mi carrera, ¿no? Ujú. Me acuerdo salir de la universidad y quería entrar a la TechSuper, una carrera muy corta. Me di cuenta que los números todavía no estaban muy bien, así que no entré. Me preparé para entrar a la Católica, para estudiar Derecho. Oye, tampoco entré. Y un día de la nada, uno de mis tíos más cercanos me dice, mira, tengo una concesión en el Colegio Alonso Prado, va a ser el colegio, perdón, la reunión de exalumnos, 4.000 personas, necesito a alguien que me ayude. Es un día full de trabajo, 5 de la mañana hasta no sé qué hora, vamos, pues. Y realmente que fue un evento que me cambió mi vida, porque disfruté un montón, llegué a un sitio que no conocía a nadie, gente de diferentes sectores, gente de diferentes edades también, no los conocía previamente, el evento salió espectacular, ¿no? Tuve que interactuar primero con las 4.000 personas, pero luego con las 4.000 personas con un poquito de cervezas, ¿no? Entonces la complejidad iba aumentando y disfruté un montón de decir, y llegamos ahí, no nos conocíamos, teníamos un objetivo en común, oye, nos fuimos ayudando, había que tomar decisiones, y preguntabas ahí, tío, ¿cómo haces esto en el camino? Te fallaban unas cosas, otras acertadas, y dije, oye, esto me gusta, voy a estudiar administración. Y acá estamos, ¿no? Entonces, no se desesperen, a veces uno no tiene claro por dónde va, paciencia en el proceso, ¿no? Y el camino a veces solito uno lo va llevando y hay que quizás decirle sí a las oportunidades que se abren, ¿no? Yo le pude haber dicho a mi tío, no, me quedo acá este fin de semana, mejor está tranquilo ir a la playa o quedarme viendo televisión, pero felizmente que le dije que sí. Qué buena, me encanta la historia, me encanta porque efectivamente a veces uno dice, oye, detrás de ese, el gerente general ¿no? de CBC, puedes leer, tengo la hoja de ruta clarísima, ¿no? Desde su adolescencia, que estudió todo esto. Y no, más bien no, es una hoja de ruta no tan lineal, ¿no? Y además, también me encanta el tema de los ejemplos de las universidades porque no todo el mundo es académico, ¿no? Mucha gente aprende justamente haciendo, ¿no? Y de hecho, muchos de los modelos actuales de enseñanza están vinculados a eso. Entonces, como si no hubieses tenido esa experiencia, no hubieses conectado realmente con una pasión y te hubieses quedado perrote frustrado en, oye, no entré a la universidad, Probablemente. ¿no? A las carreras. Me parece súper bueno. Y también lo que tú dices, ¿no? A veces uno no escoge que vivir y te toca esto, pero cómo le das la vuelta y aprendes a ser resiliente, a ser recursero, tomar decisiones, ser independiente, Sí. o sea, realmente cómo te forma, ¿no? No, total, y te digo, sobre todo el tema de no sentirse a veces como víctima en estas circunstancias, ¿no? Exactamente. Por más complicada que pueda ser la cosa, es, oye, ¿qué le puedo sacar a esta oportunidad que te está regalando la vida? En el momento no te vas a dar cuenta, por eso creo que, y lo veo con mi hija, ¿no? A veces los chicos más jóvenes están como que la frustración no es algo muy chévere, ¿no? Y si algo no funciona bien, bueno, machucamos el botón y pasamos de la página, ¿no? Pero Gracias por decirlo, gracias por decirlo. no sabes lo que viene detrás, ¿no? No sabes qué cosas te está regalando, que esa sensación incómoda al inicio te puede ayudar a formar, ¿no? Como que esos callos que te salen, sí, al inicio duelen, pero no es lo que te permite, ¿no? Poder agarrar esa raqueta más fuerte, ¿no? Poder darle un pasito más allá. Entonces, hay que sentirse incómodo con lo que no es tan chévere quizás en el momento. Totalmente. Porque es un regalo, ¿no? Y tal cual, no quedarte en el plan de victimlandia. Es lo que te tocó, no lo escogiste, cómo lo dé la vuelta, ¿no? Y cómo lo capitalizo más bien, ¿no? A partir de la oportunidad. Total. Está súper, está buenazo. Gracias, Milko. Rubén, vamos a ir contigo. Tú lo has contado además públicamente, ¿no? Tú tuviste un episodio, nuevamente enmarcándonos en la parte, ¿no? de la crianza, la juventud, un episodio en tu vida que a los 18 años tus papás toman la decisión de emigrar, ¿no? Y fueron con tus hermanos y tú fuiste el único que te quedaste acá, ¿no? Tú tenías 18 y dijiste, me quedo, ¿no? Y obviamente me imagino que no haber sido una decisión nada fácil. Entonces, cuéntanos, ¿no? Y además que en ese momento obviamente no tenía las credenciales que tienes hoy, probablemente pues, ¿no? La fortaleza emocional, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa decisión y también
¿qué te ancló al Perú, no? Y asumo que la decisión fue correcta porque eres un gran amante del Perú. Cuéntanos cómo esa decisión también repercutió en lo que eres hoy día. A ver, yo coincido con Mirko en lo siguiente, ¿no? La vida tiene formas misteriosas, ¿no? Y los puntos siempre conectan. Lo mío no empieza con la migración de mis papás, ¿no? Lo de mis papás fue, diría, el punto de inflexión final, ¿no? Lo mío empieza con papás que quiebran en la época del Fujimori de Fujimori. Diría de un contexto en donde nosotros vivíamos una vida acomodada, de clase media, mi papá tenía una empresa mayorista en el centro de Lima, pero cuando uno va entendiendo qué es lo que está alrededor, uno va entendiendo por qué decantamos en lo que hacemos hoy día, ¿no? Mi recuerdo sobre mi infancia, por ejemplo, era acompañar a mi papá para ganar mi propina trabajando en la tienda, en el centro de Lima. Pero un centro de Lima, se acordarán, repleto de ambulantes, ¿no? Caótico, ¿no? Donde no podía circular. Y mi propina consistía en llevar de una tienda a otra jabas, vasos. Mi papá era mayorista de locería y cristalería, menaje de cocina. Y claro, nos íbamos del Jirón Ayacucho al Jirón Cusco. Entonces yo pasaba con mis cajitas, con carretilla, cruzando frente al Congreso, ¿no? Por Paruro, Mesa Redonda, y llegaba a la otra tienda, ¿no? Y eso diría, es lo que me ha hecho entender desde muy chico la realidad del país. Un país que me hizo ver esta dicotomía, ¿no? Es este mundo que mis papás me daban gracias a su esfuerzo acomodado, un colegio privado, casa, bla. Pero por otro lado, un país en donde se respiraba un mundo completamente caótico. Y te decía que el punto de inflexión fue a los 18 años porque mi papá decide irse del país luego de la quiebra de su negocio porque no encontró alternativa para sostener su familia. Y mi mamá siempre diría, mirando con fortaleza el futuro, le dijo, cuando matizaba sus opciones, nos vamos porque quiero educar a mis hijos. Y yo justo había entrado a la universidad, yo entré al UPC, que estaba en ciernes, ¿no? Que estaba en su contexto más básico. Ahí Mariana Rodríguez, nuestra amiga, me usó como conejillo de indias. Éramos 100 en la universidad, no éramos nada, éramos muy pocos. Y le dije a mi papá, me quedo. Y ese quedarme estuvo matizado también con un papá que me dijo, te quedas, pero yo no puedo pagar pensión, yo no te puedo pagar la estadía, te quedas con tu abuela y todas las consecuencias, ¿no? Un parecido a lo tuyo, ¿no? Abandono. Y en ese contexto me pasó lo que le pasa a los que se suelen ir. Mi familia se fue junta. Entonces ellos no sintieron ese desarraigo emocional. Sí. Entonces yo me quedé solo con mi abuela, trabajaba como cajero en un banco, tenía que irme a la universidad, regresar, trabajar los fines de semana, en fin, era un mix complejo. Pero eso me hizo salir de este nido sobreprotector y me hizo exponerme a un Perú en donde todos pasamos por lo mismo. Todos los que queremos estudiar o acceder a la educación superior tenemos que trabajar para estudiar. Y eso lo he aprendido en este recorrido que me ha hecho amar cada día más el Perú. Lo has dicho bien. Yo me he dado cuenta que nuestra realidad es la realidad de todos los peruanos. O sea, uno se victimiza, lo decías Mirko, y decía, ¿no? Yo he tenido que trabajar para estudiar. Y de pronto volteas y el 90% de lo que está en la universidad han tenido que trabajar para estudiar. Entonces digo, oye, este camino no es de un unicornio, ¿no? Sino es de todo el mundo. Y ahí empieza el recorrido en donde quiero conectar, mira, con esa Lima informal que vi en mi infancia y que hoy día veo en provincias. Vamos a hablar de esa parte. Pero qué bonita historia. Y también, claro, también parte de lo que eres tú es porque tu papá te incomodó, ¿no? Que es lo que tú decías, o sea, al inicio no solamente es el irse y el desarrollo que ha sido obviamente duro, fuerte, sino que él también te formó para incomodarte, ¿no? O sea, para que vivas un poco la realidad, para que toques, ¿no? O sea, que salgas de mirarte el ombligo, y que finalmente también es algo que tú estás haciendo hoy día. Mira, ¿no? tú siempre me dices algo, me dices, Rubén, ¿cómo haces? ¿No? O sea, ¿de dónde sacas tiempo? Y es que mi papá era así, o sea, mi papá lo que me enseñó desde niño ha sido mística por el trabajo duro. Mi papá siempre trabajó durísimo, y de lunes a domingo, las tiendas no cierran, etc. Entonces, esa cultura de trabajo duro ha sido lo que, no importa las circunstancias, Exacto. siempre vi en mi papá, incluso en la quiebra, ¿no? Yo que veo, yo dije así, mi papá lo pudo hacer afuera, ¿por qué no lo pude hacer yo acá? Y ahí es donde viene mi cuestionamiento sobre, tenemos que buscar esto, que somos capaces de hacer en cualquier lugar, que es sobreponernos a las adversidades de cero, en mi propio país. Y nuevamente, esta historia del cajero que trabajó y estudió, ya me hacen validar completamente de que es posible seguir esta ruta. Gracias, Rubén. Gracias por compartir. Pero, a ver, uno
Uno hereda los apellidos, pero también hereda los silencios, ¿no? Las conversaciones, los valores. Tú tienes un perfil particular, ¿no? Que normalmente el común de la gente lo vería como mundos opuestos, ¿no? Que has tenido siempre una cercanía muy clara con la parte, o sea, con el mundo político, ¿no? Y también una clara convicción de la relevancia o el poder que tiene el sector privado como impacto en el tema del desarrollo, ¿no? Y tú más bien justamente tienes esa mirada integradora, ¿no? Esto, no de cuerdas separadas, sino integradora. ¿Por qué? ¿Hay algo vinculado a tu crianza, a personas que influyeron en tu juventud, que hacen que tengas esta mirada integradora, que es la que todos deberíamos de tener? Sí. Cuando me hiciste esa pregunta me puse a pensar qué había atrás, ¿no? Y yo creo que atrás lo que hay digamos, pienso en mis abuelos, pienso en mi abuelo Pablo, que fue alguien que nació en Zancos, en un pueblito en Ayacucho, en ese pueblito no había educación secundaria, tuvo que irse a Ayacucho ciudad a estudiar solo, luego tuvo que venirse a Lima para poder estudiar en la universidad pública, en la San Marcos, y trabajar como albañil para poder pagarse la educación. Pienso en mi abuelo Federico, por el lado de mamá, que también estudió en la universidad pública en San Marcos y luego fue funcionario público toda su vida. Pienso en mi abuela paterna, que también fue a la universidad, era una de las 3 mujeres de su promoción, Revolucionaria. ¿no? Claro. Y que trabajó desde el inicio para pagarle la educación a su hermana. O sea, pienso en mis abuelos y pienso en, digamos, casos donde la educación fue revolucionaria y donde lo público y lo privado no eran opuestos. En casa, la sobremesa era hablar sobre cosas, sobre política. Tengo un tío abuelo que fue diputado por Acción Popular, que fue uno de los fundadores de Acción Popular, y la política se hablaba, como mis abuelos me decían, en la universidad, digamos, había vida pública y vida política. Y era una universidad pública donde era súper bien visto estar en la San Marcos, ¿no? Hoy lo público pues ha terminado viéndose relegado, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que parte de mi interés por lo público nace de esas sobremesas y de esas historias que he ido viendo, pero mi abuelo, el que vino de Ayacucho, fue empresario también. Y mi papá, toda mi familia ha sido de alguna manera vinculado a lo privado, ¿no? Y al poder transformador, por supuesto, de hacer empresa, de generar empleo formal, de generar buenas condiciones. Entonces, la verdad que para mí lo público y lo privado siempre ha estado presente, si miro hacia atrás. Creo que el colegio donde fui también me plantó una semilla de querer entender el país, de mirar más allá del privilegio, y sin duda la universidad también, ¿no? Creo que em, universidades donde tienes chance yo siempre digo, los estudios generales son bien importantes porque te dan chance de entender un poquito lo que pasa en el país y de interactuar Entonces estaba en la Católica, en la ¿no? Católica con personas que ya no son solamente pues de tu círculo, ¿no? Sí. Y hay algo que yo también pienso un poco hacia atrás. Yo entré a la universidad pensando que quería estudiar periodismo, porque me interesaba el país, sentía que era un espacio, o sea, quizás era un espacio para vincularme con cosas públicas. Y me di cuenta rápidamente, hice unas prácticas en el comercio, me acuerdo, no, tenía 18 años, y para ir al comercio, que está en el centro de Lima, había que ir en micro, pues porque no, mi papá ni nadie me iba a llevar para allá. Y esa temporada, ese verano que trabajé en el comercio en el centro de Lima, en la época donde había pura huelga, para mí fue maravilloso, porque entendí mucho más, como tú dices, ¿no? O sea, estar cerca al Congreso, cerca, digamos, al, digamos, comercio más informal, y te das con las huelgas, empiezas a dar cuenta de Tocar cosas, la calle. claro, que no las ves cuando sí, pues cuando has estado en colegio privado, has accedido a todo, digamos, a ese mundito de privilegio, ¿no? Y esa experiencia, además trabajando con periodistas de distintos, digamos, experiencias, distintos ámbitos, también me abrió un poco la mente, ¿no? Me di cuenta que no era para mí el periodismo como carrera, pero me abrió más la mente, ¿no? Y eso me llevó finalmente a estudiar ciencia política, que creo que fue una de las decisiones más importantes para mí, porque creo que fue una carrera que me ha permitido, yo siempre digo que hay un curso que es Introducción a la Ciencia Política que diría que todos los deberíamos llevar, porque me ha permitido entender y conectar los puntos, ¿no? De un país que efectivamente necesita que todos nos involucremos. No solo la gente que trabaja en el Estado, la gente que hace vida política partidaria, sino todos, desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿no?
Qué interesante. Y lo que dices, hay un tema pues que es medular, que es la educación. Porque finalmente todo lo que comentas está vinculado realmente a tener acceso a una buena educación, ¿no? Que te ayude a tener justamente una capacidad crítica, ¿no? Y es algo que, de lo que adolecemos tanto y hay que meterle balas. O sea que tienes un gran reto esto, Rubén, ahora en cada educación. La educación y algo creo que ha estado común en las tres historias de nosotros ha sido el rol de la familia, ¿no? Ujú. Importante esto hablar de tus abuelos y me hacía recordar a mis abuelos, ¿no? O sea, algo que me gustaba los domingos era ir a la casa del abuelo y estar metido en las conversaciones de los grandes, Las ¿no? sobremesas. Esas historias de superación, ¿no? El padre de mi abuelo fue fundador también de un partido político, entonces todas las historias hablaban de revolución, que te soñaban O sea, como antes- algo así antes- histórico, ¿no? Es que, Y la perdón, sobre- nuestros referentes de conocimiento Total. eran nuestros abuelos o nuestros papás. Ahora es Y Internet. nuestros referentes de gente que hacía política era Ujú. gente a quienes admirábamos. O sea, digamos, si yo pienso Exactamente. en políticos admirables, tengo que mirar bien Remontarte atrás. varios años. Con honrosas excepciones, por supuesto, ¿no? Pero la verdad es que, y en esa época tú conocías gente que hacía política y no estaba estigmatizado. Ujú. Sí. Hoy ese espacio público lo han ocupado personas que no tienen en su corazoncito el bien común. Y eso tiene que cambiar. Sí, y lamentablemente sí, esa degradación también cayó en la política. No me acuerdo una tarde llegar a la casa de mi abuelo y verlo como devastado, ¿no? Y era que lo habían retirado del partido que formaba parte, porque le habían pedido un favor que él no aceptó, porque no era algo debido, y lo habían eliminado por infraterno, ¿no? Esa era la circunstancia del caso, ¿no? Entonces tú ya el choque ahí de también como es un súper ejemplo de decir, hay cosas que no se transan, no pues, se ¿no? transan. Tal cual. Y bueno, ¿Qué cosa no es tendré que salir acá negociable? que mi padre estuvo acá, mi padre hasta perdió la vida por estar Totalmente. aquí, pero esto no va conmigo y esto ya dejó de ser, ¿no? Lo que me identifica a mí, ¿no? Ujú, Mi ujú. abuelo Entonces, se jubiló, él trabajaba en lo que antes era contribuciones antes de SUNAT, se llamaba así, y él se jubila en el primer gobierno de García, ¿no? Del 85 al 90. Y claro, cuando yo hablaba con él, imagínate todos los gobiernos que ha visto, ¿no? O sea, militar, democracia, militar de vuelta. Y él me decía eso, ¿no? O sea, el mantenerte firme con tus valores, Coherente. difícil, ¿no? En un país, o sea, porque antes, o sea, digamos, hoy está más expuesto Está eso, más público, más pero público, pero eso ha habido, los valores es lo que igual marca, trascienden, ¿no? Es lo exacto. que marca, exacto. Buenísimo. Oye, de verdad que qué buenas historias, ¿sabes? Qué bonito. Vamos a entrar a la segunda parte, el segundo bloque que está más vinculado al rol que tienen actualmente. Y yo quería empezar contigo, Mirko, bueno, tú estás en consumo masivo, ¿no? Y es como que no todo lo urgente es importante, ¿no? Sin embargo, en consumo masivo todo es urgente, ¿no? Es un poco la dinámica, ¿no? Del sector, ¿no? Múltiples canales, múltiples marcas, mucho volumen, un poco margen, ¿no? Y mucha presión por el número, ¿no? ¿Cómo haces para mantener a tu gente enfocada en esa dinámica vertiginosa, ¿no? Pero que no pierdan la parte estratégica, ¿no? O sea, que no pierdan la parte estratégica y no se distraigan justamente en ese vértigo del día a día. ¿Cómo haces? yo te diría que es una tarea a la que dedico buena parte de mi tiempo. Creo que a todos nos han formado con el tema de que uno tiene que estar ocupado, ¿no? Y si no estás ocupado, como que no estás sumando No está valor, ¿no? útil. ¿Qué estás haciendo? Uf, estoy full, ¿no? Todo el mundo está full. Y el otro día hablaba con un buen amigo y mentor y me decía, es que yo creo que las empresas sufren de TDAH corporativo, ¿sí? Porque, o sea, están metiendo en tantas cosas que le pierdes foco, ¿no? Claro. A lo realmente importante. Yo al grupo ahora que lidero les digo, acá todos somos doers, ¿no? Todos nos encanta estar haciendo cosas, ¿no? Pero ya cuando preguntas, oye, ¿para qué? ¿Y esto cuál es el valor de esto y cuál es la causa raíz? Como que la respuesta ya no necesariamente comienzan a aparecer con tanta fuerza, ¿no? Entonces, sí creo que nos duele a veces dejar de hacer cosas, pero es ese balance que no podemos perder porque si no dejamos de hacer justamente, oye, ¿cuál es lo importante? Ahí viene ese rasgo que te decía el preguntador, ¿no? Entonces, a mí me encanta decir, bueno, ¿y esto para qué es, no? ¿Qué cosa nos va a solucionar? Y en la tercera pregunta, la gente solita va comenzando a dar cuenta y decir, bueno, vamos enfocándonos en esto y dejando otras cositas que puedan estar un poquito más como adorno, ¿no? Creo que lo otro clave es el tema de priorizar agenda, ¿no? Y ahí te diría, con bastante madurez, hay que separar qué cosa es lo importante y lo urgente. Dos prioridades creo que son más que suficientes, ¿sí? Yo prefiero estar centrado en el equipo de que haga de manera extraordinaria las cosas ordinarias, ¿sí? Y a veces eso te puede traer mucho más que estar pensando en la mega estrategia, ¿no? A veces creo como que la estrategia también está sobrevendida, ¿no? A veces la ejecución es realmente lo que te marca la diferencia y por estar a veces pensando en cosas
media de la estratosfera uno tiene el problema al frente, ¿no? El elefante está ahí al frente de uno y no lo está viendo, ¿no? Entonces, pero sí veo que hay un dolor de todo, ¿sí? Por dejar de hacer cositas, ¿no? El otro día hablaba con todo un grupo ahí de la oficina y le decía, mira, este programa está muy chévere, pero no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este problema, nos solucionamos este problema y luego este programa, ¿cómo lo hacemos? No, pero hay que hablar con el corporativo porque es el programa estrella. Hablaremos con quien sea, pero enfoquémonos realmente en los problemas que tenemos y casémonos con esos problemas. Y hoy, en este mundo también de la digitalización, tío, el otro rol está en cómo hacemos la vida más sencilla al equipo, ¿no? Entonces, primero, cómo eliminamos procesos y cosas que no suman valor, y de ahí sí, cómo las digitalizamos, cómo las podemos sistematizar. Entonces, estamos también metidos hoy, te diría, en esa onda, pero arriba de toda la onda tecnológica creo que es el tema de parar un poquito y decir, oye, ¿qué me agrega valor Claro, y ¿para qué no? qué? ¿Sí? Antes de cruzar la pista, como que, oye, ojo, pare, mire, tren, ¿no? A todos nos encanta salir a la acción y estar haciendo cosas, pero no necesariamente todo suma, y esa sensación de estoy full, yo creo que más es un warning, ¿sí? Que una sensación chévere de decir estoy por el camino correcto, ¿no? Es bacán, ahí está tu rol de preguntón, ¿no? Pues Sí, porque es total. verdad, consumo sí o sí te lleva esa adrenalina, pero efectivamente a veces puedes perder un poquito del foco nuevamente de lo importante, y ahí es donde hay que tu rol de incomodar y de ser preguntor, ¿no? Vero, quería conversar contigo, ya vamos a ir un poquito a la parte política. Tú en tus roles hoy tienen, bueno, algunas plataformas que donde están impulsando un rol activo del lado del sector privado, y concretamente del lado de la parte pública han desarrollado esta iniciativa de Ante Todos Ciudadanos, ¿no? Que básicamente lo que se busca es promover que los líderes y sus empresas hagan que sus colaboradores haya mayor civismo, ¿no? Sin embargo, un poco de lo que hemos conversado, lo que he visto a veces unos foros es, nos cuesta todavía involucrarnos, y sentimos, bueno, no sé, creo que es un sentimiento compartido de que los líderes tienen miedo de involucrarse en política, hay resistencias, ¿no? Porque tienen miedo que eso tenga un impacto reputacional, personal o para sus empresas, ¿no? O porque sienten que no deben de hacerlo. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, ¿por qué crees tú que es tan importante realmente que las empresas y los líderes sí se involucren en política? ¿De qué manera lo pueden hacer? ¿No? Porque cada uno lo puede hacer en diferentes formas, y también cuál es el costo de oportunidad de no hacerlo. Mira, yo creo que el momento que vive el país es muy particular. Tienes por un lado una alta apatía ciudadana frente a temas públicos. O sea, creo que todos nosotros conocemos a alguien que dice, o sea, no quiero saber nada de política, estoy aburrido, no me interesa, no hay nadie que me represente. Pero por otro lado tenemos un momento electoral donde vamos a elegir, en una misma elección vamos a tener 5 votos, ¿no? Y súmale +1 en cada espacio de voto preferencial. Vamos a elegir diputados y senadores por primera vez. Muchos de nosotros no hemos vivido Congreso bicameral. Vas a tener, creo que, 2 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Va a ser un proceso electoral complejo, solo la cartilla, 38 partidos, ¿no? O sea, aun cuando querramos ir bien informados a votar, es probable que nos equivoquemos si no tomamos conciencia de cómo tenemos que asegurar que nuestro voto sea válido. Y a eso le sumamos, por supuesto, pues un momento también donde la política ha sido tomada, ¿no? Por fuerzas ilegales, por economías ilegales que están tomando nuestro país y que se han dado cuenta que la forma de influenciar en la vida del Perú es metiéndose a política. Y creo que el sector privado en general necesita darse cuenta que espacio que no ocupas lo ocupa otro. Total. Entonces, tú miras Chile. Chile, por ejemplo, me parece súper interesante mirar, ¿no? Un sector privado que se ha seguido involucrando. Creo que en el Perú, después de los 90, que tuvimos pues una crisis económica cerrando 80, ¿no? Mi Fujishock y todo lo que hemos vivido, el intento también de reforma del Estado, quizás hubo y una bonanza económica en los 2000, ¿no es cierto? Quizás hubo una sensación de, bueno, puede avanzar, ¿no? Lo público, lo político puede avanzar en paralelo. Ayer veía esta cifra brutal de pobreza dimensional en lo rural, del 70%. La pobreza dimensional te habla no solo de pobreza económica, de ingresos, sino también de acceso a servicios básicos, ¿no? Entonces, eso no es posible. No hemos avanzado, hemos retrocedido. No es posible que el Perú siga teniendo esas cifras. No es posible. Y no es posible que miremos de costado. Entonces, sí, por supuesto, eso es un momento electoral y es relevante, digamos, activar esa ciudadanía que está dormida
Y creo que hay un espacio, sin duda, dentro del trabajo que antes quizás uno pensaba, ¿cómo vas a hablar de voto informado dentro de la empresa? Eso no es tu tarea. Quizás en el pasado no era tu tarea, pero las circunstancias ameritan que asumamos otro rol. Y creo que hay una oportunidad tremenda, pero para hacerlo con neutralidad, como nosotros decimos, y con transparencia. No direccionando voto, sino asegurándonos que nuestros trabajadores asuman su rol, vayan a votar informados, se aseguren que saben a qué se están enfrentando con esa célula electoral. Recordemos que las elecciones anteriores, en primera vuelta, hubo 30% de ausentismo. O sea, 3 de cada 10 peruanos no fueron a votar y pagaron su multa o prefirieron irse a la playa, ¿no? Pensemos ese ausentismo cómo se refleja en nuestras propias compañías. Ausentismo también cuando te toca ser miembro de mesa, ¿no? Hoy día ya no solo hay 3 suplentes, ahora hay 6 suplentes porque en el proceso anterior la gente no se aparecía. No, absolutamente. ¿No? Entonces, necesitamos activar con fuerza ese rol, y creo que los líderes empresariales, los gerentes generales, tienen, por supuesto, una responsabilidad hacia adentro, de modelar también comportamientos cívicos que no, digamos, se quedan, digamos, solamente en el ámbito del negocio. Y recordemos finalmente que no hacemos empresas pues en contextos vacíos, hacemos empresas en contexto particular de un país que necesita que todos, por eso la iniciativa se llama Ante Todos Ciudadanos, porque antes que gerente general, antes que ingeniero, que trabajador, que ejecutivo, soy ciudadano. Y ese es el concepto. Ahora, creo que el contexto electoral no es el único momento para involucrarse. Tú, Rubén y Milagros son parte de eso, y ahí lo hablamos, ¿no? Hay, digamos, brechas estructurales en el Perú que el sector privado tiene la chance de aportar, de innovar y pensar formas distintas de generar soluciones, de trabajar de la mano con el Estado para que eso genere evidencia, que la política pública se lo pueda llevar y escalar. No se queda solo circunscrito al momento electoral. Hoy, sin duda, tenemos que dar el paso, pero creo que el involucramiento del sector privado en la vida pública del país tiene que ser más alto. Y creo que hacia eso tenemos que cada vez más impulsar, ¿no? No, totalmente. Y además, o sea, la indiferencia también es una forma de decidir. Yo creo que es, o sea, no hay que mirar el costado. Y además, particularmente lo que dices, o sea, la complejidad de las elecciones ahora va a ser brutal. Sí. Entonces, igual que una empresa contribuye a que seas una persona más preparada desde el punto de vista de eficiencia, de la parte de no utilizar las herramientas tecnológicas de manera adecuada, o sea, también puede tener una contribución bien importante en ayudarte a tomar mejores decisiones de manera objetiva, pero es que es una responsabilidad tremenda y es complejo. Y no hay que tener miedo, ¿tú sabes? Porque, o sea, digamos, el sector privado y las empresas somos súper buenos gestionando riesgos. El riesgo, claro, el máximo riesgo cuando nosotros empezamos con esta iniciativa en eso, y el miedo era, oye, que no vayan a pensar que queremos direccionar voto. Bueno, ¿qué hago para que eso no suceda? Ser transparente. Hicimos una guía para que las empresas puedan digamos, diseñar sus propias intervenciones de comunicación interna, cultura, y abordarlo con neutralidad. ¿Qué hicimos? Aliados del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, las entidades, digamos, materia electoral que traen la información fidedigna. La información, cojámosla, usemos la información que viene de fuentes oficiales. Hay manera de mitigar esos riesgos. El tema aquí para mí es que te compres el pleito. Y el pleito no se lo va a comprar el área de recursos humanos solo. El pleito se lo tiene que comprar. Se viene a la cabeza. No, sí. El área de recursos humanos se va a alinear a lo que diga de verdad el CEO. Y eso es un tema de decisión, de valentía, pero además de mirada de largo plazo, ¿no? Yo creo que se puede hacer una gran diferencia ahí, y ojalá que muchas empresas se sumen porque es una gran iniciativa. Claro que sí. Rubén, además de tu rol como cabeza del Grupo San Antonio, en los últimos años has tenido un rol bien activista en términos de viajar a diferentes regiones y compartir conocimiento, ¿no? Sobre todo con jóvenes, ¿no? de universidades públicas. Cuéntame, ¿qué elemento en común, qué mínimo común denominador has visto? Tanto por demandas, frustraciones o esperanza. ¿Qué has encontrado? Y también, ¿cómo te ha cambiado a ti? ¿No? Porque un poco conectando nuevamente con tu crianza, ¿no? Es salir de una mirada más acotada, que era la de Lima, a tener una mirada integral de cómo es el Perú, porque no sé cuántos viajes han sido, pero menos de 30 no han sido. Exacto. O sea, entonces eso creo que te da una perspectiva bien clara, ¿no? O sea, cómo, nuevamente, ¿qué has visto? Básicamente, ¿qué has visto? ¿Cómo te ha cambiado a ti en términos de liderazgo?
Y también una pregunta un poco más personal, ¿no? Porque también implica un montón de sacrificios en términos personales, ¿no? Y tu familia, ¿qué rol ha tomado en este nuevo un poco, en este nuevo propósito, ¿no? Mira, yo les hablaba de Mateo fuera de cámaras, ¿no? Mi hijo de 7 años, ¿no? Y yo creo que el impacto más grande que he notado en mi familia fue a partir de una pregunta que me hizo. Papá, cuando seas presidente... Oye, decretando. Cuando seas presidente, yo le mira, ¿cuáles son las 3 acciones que vas a tomar para cambiar el país? Y yo decía, ¿este pata en qué momento se alucinó que iba a ser presidente? ¿En qué momento se sensibilizó con respecto a la realidad? Le dije, bueno, Mateo, no lo sé, pero ¿qué harías tú? Me dijo, yo construiría más colegios para los niños pobres. Yo trabajaría en el transporte público porque se demoran mucho en movilizarse, hay mucho tráfico en Lima, ¿no? Y la tercera no me acuerdo. La tiene claro. Cuando Mateo me dijo eso, yo dije, oye, esta vaina se está, diría, inculcando en mis hijos por ósmosis. O sea, esto lo exhalamos, ¿no? Y ahí es donde viene esto que es, diría, un rol que sí me he comprado con respecto a que yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví con respecto al desarrollo familiar. Mira que eso está íntimamente correlacionado a nuestra experiencia de vida. O sea, yo no quiero que mis hijos se tengan que ir del país como opción para salir adelante porque aquí encuentran un país sin vida. Y el involucramiento tiene que ver con matices que son mucho más personales, son mucho más íntimos, ¿no? Tu hija, tú no quieres que tu hija, salvo que se vaya a estudiar pues, a una buena universidad o tenga un conocimiento que aquí no encuentre, quieres que te vaya a visitar un domingo, ¿no? O quieres nuevamente que comparte estas tertulias familiares, ¿no? Y ahí es donde viene esto que comienza a ser este deseo de un padre o una madre con respecto a lo que visiona para su familia. Pero hay algo más, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que ya estamos grandes y de que eso que decíamos cuando estábamos un poco más chicos, que era alguien más lo debería hacer, tú volteas y dices, oye, ese alguien somos nosotros. Ya tenemos la edad. Ya tenemos la edad, ¿no? Y que si no lo hacemos, Total. va a venir algo que es el arrepentimiento del que no hizo, que es que cuando esté viejo, se va a arrepentir y va a decir, pude hacerlo y no me comprometí. Sí. Y esa falta de compromiso, diría, es la que hoy nos involucra en causas que tienen que ver con diferentes matices. Y también me dejó claro una gran amiga, la gerente general de Perú Sostenible, Micaela, que me dijo, cuando yo reclamaba airadamente con nuestra inacción, me dijo, Rubén, tranquilo, me dijo, porque el activismo tiene matices, ¿no? Algunos son políticos, algunos son empresariales y algunos son de pensamiento. Me dijo, no seas tan duro con quien decide tener una línea de activismo diferente a la tuya. Y ahí mis niveles de ansiedad bajaron, porque dije, nadie hace, nadie se compromete, pero nos comprometemos de manera diferente. Total. No, de acuerdo a las capacidades que tenemos. Tú eres un gran comunicador y eres muy vocal y eso es una gran virtud y la explotas, pero efectivamente no es una cualidad que todo el mundo tiene. Entonces, Entonces, es una consecuencia, amigo, tú lo decías, ¿no? Unimos los puntos. Claro, yo, como tuve que trabajar para estudiar, no fui un buen estudiante en la universidad, entonces un profesor me dijo, Rubén, el que enseña, aprende 2 veces. Me dijo, enseña. Y comencé a enseñar y ese camino de docente universitario me ha acompañado 25 años de mi vida. 25 años desde que terminé la universidad. Y nunca lo he dejado. O sea, yo, antes que empresario, me considero educador. Y como no me he podido comprometer a seguir enseñando en la universidad, dije, oye, ¿qué puedo hacer para seguir enseñando? Mira cómo conecta esto el propósito. ¿Qué puedo hacer para seguir enseñando sin comprometerme en esa estructura súper rígida del horario de clases que no puedes mover para no perjudicar a los alumnos? Y después, oye, voy a dar charlas a los alumnos en universidades nacionales, de provincias, ahí donde viene la cuota de sacrificio, para seguir enseñando. Entonces, yo he sido consecuente con un camino de propósito que no entendía, pero que hoy día me queda mucho más claro. Pero ¿saben qué es lo más bacán? Y eso diría que es lo que yo procuro. Esto es como una bola de nieve, ¿no? Tú empujas una bolita chiquita y no te vas dando cuenta del efecto que tiene. vas creando un círculo virtuoso. Hasta que va creciendo y dices, oye, esto es gigante, monumental, ¿no? Y ahí es donde viene esta consideración sobre el impacto, ¿no? Acciones pequeñas que son consistentes se conviertan en grandes elementos transformadores, pero sobre todo inspiradores. Y ahí es donde viene mi propósito. Muchas acciones ordinarias logran cosas extraordinarias. Exactamente. Pero es verdad, hay que ser realmente actores, no espectadores. Y eso lo podemos hacer todos, dependiendo, obviamente, qué territorio. Pero cuéntame, o sea, me encanta, o sea, me queda clarísimo la conexión con el tema de tu propósito, pero ¿qué has encontrado? O sea, ¿qué te ha dado estos viajes en esa conexión con los chicos? O sea, ¿qué has encontrado en términos de
¿Qué demandas hay? ¿Qué frustraciones o qué esperanza? O sea, ¿qué has encontrado? A ver, varias cosas que probablemente suenen contradictorias, pero que son reveladoras. En primer lugar, ¿no? Esta crítica a las universidades masivas, de estándares bajos, ¿no? que están en provincias, está matizada contra un nicho que han encontrado estas universidades en provincias, que ha sido educación superior, que solamente se podía acceder en universidades nacionales, y a pesar de que no estamos, diría, muy contentos con los niveles, son el acceso a la universidad privada, pero sobre todo a que el chico que sale del colegio en provincias no tenga que venirse a Lima y desarraigarse. O sea, Ujú. es el mismo efecto de Ok. quien desde Lima se va Se al va al extranjero a buscar el futuro, ¿no? Sí, Oye, pues. a mí me lo dijeron en Huancayo una vez, ¿no? Vino y me dijo, Rubén, yo por fin con esta universidad he logrado conciliar mi desesperación de no dejar a mi mamá que vive sola en un Claro. caserío, porque tengo por fin acceso a una universidad Claro. privada En mi región. en mi Ujú. región, en mi ciudad. Y eso me abrió los ojos, ¿no? Mm. Y otra cosa, el llamado desesperado a que nosotros desde Lima vayamos a vernos, Mm. a que compartamos nuestro conocimiento, diría, desde el sacrificio de tener que movilizarnos, ¿no? Yo lo cuento, diría, a final del año pasado me invitaron a Jauja, ¿no? Con Chacho, con Miguel, con un par de amigos con los que nos movemos, diría, en este camino bastante solitario de dar charlas en provincias, ¿no? Y hemos aterrizado en Tarapoto, nos movimos 3 horas en carretera hasta Jauja, solamente para ir 3 horas más en regresar, con calor de 40 grados, y nos tiramos todo un día moviéndonos para hablarle a 400 chicos de un instituto superior tecnológico. Entonces, claro, cuando tú pones a la balanza esto, tú dices, oye, esto de acá no es plata, no es conocimiento, esto es tiempo, es inversión de tiempo. Y ahí es donde viene. ¿Qué es lo que ha pasado con mi familia? Mi esposa ha aprendido a entender que lo que estoy haciendo es mi forma desprendida de colaborar en algo que no tiene que ver estrictamente con tiempo. Todos tenemos programas de responsabilidad social, Ujú. todos, diría de alguna manera, donamos, invertimos parte de nuestros recursos porque es desde nuestra posición de privilegio lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero el tiempo, el recurso más preciado, diría, es lo que genera compromiso. Y lo decía con el ejemplo de mis hijos o con el ejemplo de mi esposa, hemos aprendido que esto Ujú. construye. Y la recompensa es que te paren en la calle, ¿no? No sé, pues la reponedora de verduras de Boom y te diga, señor Rubén, lo vi en el podcast, ¿no? O estuve en su conferencia, ¿no? Y lo que usted dijo me hizo sentido y gracias a eso trabajo y estudio. Se pagó. Esa es su recompensa. Es el Esa mejor energía, esa tiempo energía de invertido. vuelta, ¿no? Es el mejor tiempo Y invertido. ahora sí, creo que es el mejor tiempo invertido y no nos damos cuenta el poder que tiene. Hay que salir de Lima, hay que viajar, hay que compartir, ¿no? Esto, a los conocimientos de la experiencia, porque de verdad yo sí siento que la gente, realmente creo que es un regalo para nosotros, porque conectamos con otras realidades y yo te hace ser una mejor persona, punto. Pero además las personas, el nivel de agradecimiento que obtienes es maravilloso. Entonces, oye, hay que ser actores y no espectadores. Gracias, Rubén. Bueno, vamos a pasar al último bloque que sea un poco de una mirada hacia el futuro, ¿no? Y un poco consejos para los chicos jóvenes. Esto, Mirko, ¿cómo se espera que los líderes sean altamente competitivos, pero también que sean humanos, empáticos, cercanos? ¿Cómo haces para dar resultados que demandan, ¿no? Resultados exigentes que demandan obviamente consumo masivo, sin perder tu autenticidad, ¿no? Y un poco qué le darías como consejo a los chicos para cómo mantienes ese equilibrio. Mira, creo que no son conceptos que se contraponen, ¿no? O sea, no porque uno busque un resultado significa que uno va a ser duro, distante, frío, inflexible. Y tampoco por ser humano significa que uno va a ser débil o que la autoridad la va a perder, ¿no? Yo creo que más bien es ese balance lo que termina de sumar, ¿no? Y sí, hay conversaciones difíciles que hay que abordarlas con mucha honestidad, entendiendo también que hay unas emociones alrededor de esas conversaciones, pero hay que tenerlas, no hay que evitarlas. Y del otro lado te diría, del lado humano, si algo puedo hacer distinto, debes sentirte cómodo con quién eres tú, ¿no? Me pasé mucho tiempo tratando de caer simpático, ¿no? O estar de acuerdo con la corriente de moda, ¿no? Y también de no equivocarme, ¿no? No le gasten energías ahí, ¿no? Yo creo que la energía está en que tú trates de dar la mejor versión que tú puedes el día de hoy. Mañana será otro día y vas a aprender algo, puedes dar algo mejor de ti. Entonces, el gastar energías por tratar de aparentar a alguien que uno no es, no te termina de sumar. Y arriésguense
y prueben absolutamente de todo lo que tengan al frente. Y si se equivocan, espectacular, porque es parte del proceso, ¿no? Ujú. Una frase ya puede ser trillada, pero me parece bien espectacular de Michael Jordan, ¿no? Que dice, bueno, yo me equivoqué una y otra vez y por eso soy quien soy, ¿no? Entonces, Ujú. sí, la equivocación es parte del aprendizaje. Yo sí veo en los jóvenes todavía como un dolor a que las cosas no sean perfectas, ¿no? Ujú. Y una inclinación a quizás abandonar muy prontito, ¿no? Lo decía Ujú. al inicio, o sea, enamórense del proceso, Ujú. paciencia con el proceso y también rodéense, y sobre todo desde la etapa más temprana, de gente buena, de gente que les sume, ¿no? Que les pueda Ujú. ayudar, que los incomode, ¿sí? Pero que también los ayuda quizás a poder remover algunos obstáculos que puedan aparecer en el camino. Es esa dualidad de la guía, pero también como del mentoring, ¿no? De poderte ayudar a ver cosas que quizás uno no está pudiendo ver, Ujú. ¿no? Yo lo encamino por ahí, Ujú. y que quería solo complementar un par de puntos que me resonaron de lo que comentaron ustedes hace muy poquito. Creo que ese tema de los espacios en blanco que uno no deja y cómo se llena, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado también, no solamente en política, sino en temas de no, con el sindicato no te Ujú. metas, no hay que conversar, no, uy, los vecinos son muy complicados. Y al final terminamos de construir monstruos, ¿sí? Porque no hay interrelación, ¿no? Correcto. Y el vecino está ahí, no sabe ni siquiera en esa fábrica qué se produce, ¿no? ¿Qué Total. gente hay? ¿Con qué valores se hace? ¿Con qué niveles de calidad? ¿No? El sindicato sabe que el otro es un desgraciado, que no sé qué. Oye, Total. son personas, ¿no? Que, oye, ¿qué quieres tú? Lo mejor para mi familia, que mis hijos tengan una educación, una oportunidad diferente a lo que yo no he tenido. Cuando uno conecta, ¿no? A un nivel humano, oye, la cosa cambia. No te digo que es una maravilla y todo nos va a llegar bien, pero uno puede conocer a la persona que está detrás y a partir de ahí poder proponer algo, ¿no? Ujú. Y creo que como sector también privado, ¿sí? Nuestro rol está en que quizás nuestras empresas, pues, individualmente no van a ser la mejor del universo, ¿no? Pero cada uno sabe que, oye, si las empresas de su distrito fuesen como la empresa en la que uno está, ¿el distrito sería un mejor distrito? ¿Sí o no? Totalmente. ¿No? ¿La ciudad de Lima sería una mejor ciudad? ¿Sí o no? ¿El país no sería un mejor país? Y eso creo que lo que nos mueve para decir, oye, ¿cómo hacemos de estas empresas lo más grande posible? ¿Cómo podemos que se puedan relacionar con más proveedores, con más gente, para que al final todo el mundo tenga más oportunidades, ¿no? Ujú. Pero sí hay que cubrir los espacios. Yo me estoy dando ahí el aprendizaje del tiempo, Roger, gracias, ¿no? Y cómo podemos ponerlo también al servicio de los demás, porque si no ese espacio se va a llenar. Y lamentablemente creo que como nos hemos demorado, también como sector privado, el espacio se han llenado con otras intenciones, ¿no? No Ujú. Totalmente. necesariamente las que el país necesita. Total. Tal cual, ¿no? Y de verdad, ¿dónde hay que meterle el tiempo? O sea, ¿qué es importante realmente, ¿no? Tú has dicho varias cosas interesantes. Me gusta el tema de, ¿no? La valentía, no tener miedo de equivocarte, ¿no? El tema de la resiliencia. Y de verdad no son incompatibles. O sea, el liderazgo, un liderazgo orientado a resultados, pero de verdad siempre humano, profundo. Y por eso es que ese podcast se llama Detrás del Cargo. Y el detrás del cargo no es el cargo del CEO, oye, no es la etiqueta del sindicato, ¿no? Porque eso hace que no quiera conectar, ¿no? O la etiqueta del sector público. O sea, rompamos etiquetas y detrás de eso hay personas, hay seres humanos que tienen historias, ¿no? Que Ujú. probablemente esas historias son mucho más parecidas a las nuestras, más que lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, como Total. hay que preocuparnos por entender esas historias para poder conectar de verdad de manera genuina. Sí, sí, no, y el sol sale todos los días, ¿no? O sea, Ujú. uno, oye, me te doy una equivocación, no se va a acabar el mundo, ¿no? Todos Y los hablo con mi hija, días hay una papá, me persona. saqué ese, ya pues mañana podrás tenerlo, ¿no? Total. Hay que tomar la oportunidad como la que está. Mira, yo tuve un tiempo la chance de ir a Venezuela y trabajar, ¿no? Todavía cuando Venezuela ya estaba un poquito complicada, ¿no? Y con mi esposa decíamos, oye, ¿esto es una promoción o están mandando otro mensaje? ¿Qué hacemos, no? Y son esos momentos en los que tú dices, podría haber dicho cortésmente, mira, gracias, pero no, mi familia, no sé qué. Nos aventuramos, ¿no? Y fue una de las mejores decisiones que pudimos tomar, ¿no? Conocimos gente espectacular, aprendizajes de vida infinitos, ¿no? Pero siempre hay ese espacio para poderse quedar en la zona de confort y decir, mira, mejor no voy a pasar, ¿no? Arríguense Hay más. que Y si se incomodarse. caen, no pasa nada. Sí, hay rodilleras, hay coderas. Rodéense de esa gente que los puede ayudar sí a levantar. Pero de verdad que salir de esa zona de confort y a ver qué cosa hay, ¿no? Que quizás un poquito lo que has hecho tú también, decir, oye, vamos a ir a provincias a ver qué cosa hay, qué encontramos, ¿no? Cómo podemos ayudar. Yo creo que ahí esa sensación de no sentirse muy a gusto es la mejor sensación que puede haber. ¿Sí? Pero mira, ahí es donde vienen los matices, Mirko, porque ¿cuánta gente tienes en CBC? 1.600 personas. Ahí está tu ¿Sí? zona de influencia. Son Ujú. 1.600 personas. Por Por 4. cuatro, totalmente. ¿Sí? Por 4. Sí. Es una brutalidad en Mm. términos de impacto, ¿no? Sí. Y es donde viene esto que es la contención de la culpa, ¿no? Es, oye, no estoy dedicando suficiente tiempo. Tú ya estás evangelizando a 1.600 personas que bajo tu mística, bajo tus Correcto. valores, están comenzando a entender que hay que ser un buen empresario, que hay que actuar con consecuencia de nuestros valores. Y es donde viene esto que muchos de los empresarios dicen, ¿no? Yo no me distraigo para cuidar lo que tengo. Y está bien, porque el primer foco de acción debería ser lo que está.
en nuestro núcleo, ¿no? Nuestra casa, nuestros trabajadores. Y de ahí para adelante, ya con un poco más de libertades y manejando la agenda, comenzar a hacerlo crecer, pero siempre enfocándonos en lo que sí estamos en capacidad de cambiar. Venga, son sus stakeholders adyacentes, ¿no? Buenísimo, mil gracias, Mirko. Vero, ya para ir terminando un poco nuevamente, mirada, consejo, en realidad para los jóvenes, es, tú te involucraste, o sea, primero vamos a poner un poco el marco a la relevancia de la situación, ¿no? Tenemos elecciones este año, vamos a tener alrededor de 6.5 millones de jóvenes, creo que entre 18 y 29 años, que van a votar, ¿no? Es un número muy relevante y de los cuales creo que 2.5, si no me equivoco, van a votar por primera vez. O sea, no es poca cosa, es bien relevante, ¿no? Tú te involucraste en el mundo público a temprana edad. ¿Qué mensaje le dirías a los chicos? ¿Por qué sí hay que involucrarse? No hay que esperar a tener un cargo, una posición de poder para poder hacerlo. Sí. Claro, mi caso no es el caso que todos tienen que pasar. Yo trabajé en el sector público por voluntad propia, porque quise, digamos, estudiar algo y dije, quiero vivirlo desde adentro. Y por supuesto no me arrepiento. Quizás ha sido el tiempo que me ha permitido entender mejor el país, entender por qué la descentralización no funcionó, entender que, o sea, tener empatía, ¿no? En esas escuelas en ámbitos rurales que son multigrado y que son internados y que tú miras y dices, acá jamás dejaría a mi hijo o mi hija. Y ese es el servicio público que hoy día el país le da a las 2 millones de niños, niñas y adolescentes que están en ámbitos rurales. Creo que trabajar en el sector público te da esa mirada que es relevante, pero sé que no todo el mundo quiere trabajar en el sector público. Pero creo que desde la juventud, desde jóvenes, tenemos que empezar a entender que hacer política no es igual a un partido político y no es igual a tener que postular. O sea, la política está inmersa, inherente en todas nuestras decisiones y en todo nuestro contexto. Que por qué el pasaje cuesta de una forma, que por qué nos demoramos en el transporte público, que las condiciones para abrir nuestro negocio, todo pasa por una decisión política, que es una decisión común, ¿no? Sobre algo que todos como sociedad vamos a utilizar o vamos a tener como servicio. Desde esa mirada, entonces, si no nos involucramos, dejamos a otros tomar esas decisiones. Entonces, creo que lo que toca es entender un poquito cuál es entonces mi rol en la sociedad y cómo desde el espacio donde estoy, desde la universidad, quizás pensando en el centro federado, o quizás sí, vinculándome con un partido político. ¿Por qué no? ¿Por qué estigmatizamos? Claro, hay partidos que a todos nos genera reticencia por obvias razones, pero hay espacios, movimientos regionales. Ahora hablábamos hace un poco, en octubre vamos a tener elecciones regionales también. Y para las elecciones regionales no solamente van a participar partidos políticos, también movimientos regionales. ¿Y qué pasa si en mi distrito me involucro? ¿Qué pasa si eso que me friega de mi distrito, que me friega de la zona donde vivo, se transforma esa queja o esa indignación en hacer algo al respecto? En las formas como podemos involucrarnos. Y por supuesto, si la decisión luego es ir al sector privado, desde la empresa, como bien dicen, ya dentro de la empresa hay cosas para hacer, y desde el sector privado por involucrarnos también en las cámaras de comercio regionales, en los gremios, hay N espacios donde podemos aportar a lo público. Pero yo sí creo que hay que empezar a ver la política no como algo ajeno, el partido, el político. La política está en o sea, en esa pista rota que no me la resuelve, en esa vereda que no se resolvió, en esos servicios de ese alcalde que no funciona bien. Ahí están nuestras decisiones políticas, ¿no? De lo micro a lo macro, que por supuesto ya es elegir presidente, diputados y senadores, pero creo que esa toma de conciencia es relevante y darnos cuenta que este país no lo va a resolver otros. O sea, lo que tú decías, Rubén, ¿no? Ya a nuestra generación nos toca porque por varias razones, y a quienes hemos tenido el privilegio de recibir educación de calidad, hemos tenido el privilegio de poder trabajar en empresas formales, nos toca más. 100%. Nos toca más. Pero sí es cierto, y ahora me ponía a pensar, mis papás, similar a tus papás, salieron de la universidad y tuvieron hijos en los 80s. El país estaba bien de terror, ¿no? Terrorismo, economía ¿no? desbaratada, y les ha tocado a nuestra generación de papás tener que criar en esas condiciones, en muchos casos migrar, y en los que no, remar para sacar la cabeza y darnos educación.
Yo puedo entender que esa generación de repente no se vinculó tanto con lo público, Ujú, pero nuestra generación hemos estado en otras condiciones. ujú, Y creo que toca a nuestra generación involucrarnos, y creo que el mensaje a los jóvenes es el país, que es un país hermoso, o sea, nuestro Perú cuando viajamos, ¿no? Basta salir un poquito más ujú, allá del caos de Lima para darnos cuenta que este es un país bendecido por muchas ujú, razones. No llega a ser lo que debe ser porque no nos involucramos y ujú, porque el espacio lo está ocupando la gente que no debe ocuparlo. ujú. Entonces nos toca, ¿no? No, Entonces, cien por para ciento. mí es eso, ¿no? Y hay que pasar efectivamente el hay que al voy a. Al Y lo que dice, hacer, ojo, sí. la reflexión no es Y involucrarte en política, no quiere decir es tengo que ser necesariamente de un partido político. Eso es ese es el estigma que hay que romper. Lo puede hacer de múltiples ahora, maneras, empezando por informarte, pero como ves tú, claro, en la vida universitaria, siendo parte de una cámara de mm, comercio, pero no tiene que estar, además, que no se vea como, oye, eso lo voy a hacer cuando yo ya tenga una posición de poder o sea gerente general. no, desde No, hay ahora. que hacerlo desde chico Y porque esa hay, es la forma de tocar las realidades y ver cómo se puede contribuir. y hay un montón de espacios, ¿no? Patria C, que son estos, como bootcamp ciudadanos, Ujú, recambio. Lo que sí creo que hay un concepto que para mí, yo lo entiendo cada vez más, que es hacerlo en colectivo, no en ujú, solitario, ¿no? ujú. Encontrar con quién más. Y Es tú un buen decías una punto. cosa que me encanta, que es que desde el sector privado, y creo que esto es un llamado importante al sector privado, pero a todos en general, necesitamos romper esta dicotomía de la polarización, ¿no? Ujú, Rojo, caviar, DDA, o sea, tenemos que salir de eso, porque absolutamente. hay más cosas que nos unen Que de los lo que que nos nosotros desune, también, Total. ¿no? totalmente. Y entonces, para salir de eso, tenemos que ver al otro, como bien decías, como un peruano igual que yo, Ujú, que tiene la misma aspiración, que mi hija vaya reciba buena educación, que reciba buena salud, que pasado Seguridad. mañana tengamos seguridad para ir a... O sea, partamos de eso, no, no, ¿no? totalmente. Y aparte Y eso, sí, no, y es algo tan simple como la conciencia. Si tú eres consciente de cómo verbalizas, ya ahí estás haciendo un cambio. Porque a la desde hora que tú verbalización, verbalizas exacto. y etiquetas y lo dices de manera no espontánea, estos DBAs, estos rojos, estos caviar, ya estás creando o sea, estás reafirmando estereotipos, ¿no? Y estás polarizando. Y con el tema de las elecciones, esto se Se va a agudiza poner de muchísimo más, porque tercera. además el tema de fake news y todo. Entonces, esa Sí, responsabilidad solamente decir, cuando total, yo verbalizo, ya estoy teniendo una responsabilidad bien grande. total. O sea, Entonces, sobre todo seamos conscientes. quienes tienen Ujú, posiciones de liderazgo, ¿no? O sea, absoluto. hay que ser conscientes En los chats tú ves cómo va, corre y corren los adjetivos de una manera y eso. oye, ese cambio, y asumo. Totalmente. Ya estás comunicando mucho si frenas esa polarización. Yo digo que es ir contra la corriente. La corriente va a polarizar, porque no es solo el Perú, es el mundo. Ujú, La contracorriente es decir, oye, no, queremos más bien la corriente del encuentro, de la ujú. escucha, del diálogo, del disenso, si quieres, pero en respeto, Total. Totalmente. Y es lo ¿no? que crea el círculo virtuoso, ¿no? Que tú tanto decías, Rubén. 100%. Bueno, vamos a ir ya a la última intervención que es esto, Rubén, que va a ir en línea de lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje importante de chicos que van a votar y es cómo creamos Además, hay un dato que es que o sea, es alrededor de entre el 15 y el 20% que las personas toman la decisión de por quién votar en la cola Ahí. de votación. Punto. ¿No? Entonces, hay una irresponsabilidad tremenda, sumado obviamente a la complejidad que se nos viene este año. ¿Qué mensaje le darías a los chicos de la responsabilidad que tienen y realmente el cambio que pueden hacer si se informan de manera correcta y que no toman decisiones en función a la ira, el mal menor, la frustración, sino más bien de la esperanza o lo que vamos a construir como país? Porque efectivamente lo que tú decías, nosotros queremos que se queden acá. Queremos que nuestras familias crezcan, que, ¿no? O sea, aportar nuestro talento, nuestro conocimiento para que este país que está lleno de oportunidades se fortalezca y que tenga que crezca de una manera más sana y más justa para todos. Pero eso se va a dar en la medida que también vengamos y le metamos punche, metamos el hombro. Y eso parte desde, oye, ahora la tarea de tengo que saber por quién realmente votar. No de la frustración o la rabia, sino a partir realmente, ¿no?, de la esperanza y construir lo positivo. ¿Qué mensaje le dirías en términos de la responsabilidad que tienen y cómo realmente pueden ayudar a cambiar el rumbo de nuestro país? A ver, esto parte por una premisa que es fundamental y voy a regresar al principio de esta conversación y es que somos mucho más parecidos a los que creemos. Ujú, Ujú, ¿No? Y esta polarización ha decantado, diría, en separarnos, ¿no? Lima, provincias, ujú. regiones, etcétera, matices. Eso yo lo aprendí visitando Juliaquipur, por ejemplo. Una universidad nacional, donde unos chicos, diría, promovidos por su propia iniciativa y no de la universidad, nos invitaron.
Y cuando yo los escuchaba, yo escuchaba chicos que querían ser empresarios para sostener a su familia, generar empleo e impactar a su comunidad positivamente. Y ellos están cansados de escuchar discursos polarizantes. Ellos están, de hecho hay una funa con respecto a esos mensajes. No quieren escuchar más. Sin embargo, como tú bien dijiste, al momento de que llegan al momento de decisión, no encuentran dentro del espectro a nadie que los represente. Total. Y ahí es donde viene el gran desafío, y es que tenemos que comenzar a identificar y potenciar en nosotros o en terceros, diría, a políticos de carrera, con valores bien definidos, pero sobre todo con una formación clara que tiene que cantar, una articulación entre lo privado y lo público, pero sobre todo que tienen que saber gestionar desde el Estado. Y ahí, Vero, tú lo has dicho bien. O sea, nosotros, desde nuestro rol ejecutivo, desde el aspecto privado, vemos mucha ineficiencia y mucha burocracia. Pero el Estado es un monstruo completamente diferente, ¿no? En donde si un funcionario público con buena intención trata de avanzar mucho más rápido, termina inmediatamente ya castigado por la Contraloría y enjuiciado, ¿no? Y de hecho muchos de los que del sector privado han venido con esos ímpetus han salido quemados. El rol que tienen los chicos hoy día consiste en, a partir de la formación que tienen, investigar, conocer, reconocer, ¿no? E iniciativas, diría, como ante todos ciudadanos, lo que permiten es, diría, entender que el verdadero rol consiste en filtrar, nada más, ¿no? Decantar que es una fake news de una real. Eso ya es ciudadanía, ¿no? No contribuir a este círculo malicioso, diría, de desinformación que hace que decantemos por las peores opciones. ¿Qué recomiendo? Diría que sean consecuentes con lo que quieren para su propio futuro, que hagan su tarea y así como estudian para un examen, estudien por quien deciden decantar votar. Pero hay algo que es infalible, y es hoy que las redes sociales nos permiten reconocer a quienes estamos detrás de los cargos y reconocer nuestra humanidad, nuestros valores y nuestros principios, porque los decimos públicamente, están en TikTok, ¿no? Ver con quién conectamos, ¿no? Y qué opina la gente de esas personas con las que queremos conectar, ¿no? Porque ocurre algo y es esta dicotomía entre persona y personaje. Es imposible escondernos detrás de un personaje hoy día, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Si nosotros fuésemos distintos a los que, vamos, si no hubiese esta coincidencia entre persona y personaje, inmediatamente viene tu comentario y te dice, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes mentir. Coherente, claro. Tú no eres así, tú eres un mentiroso. Hay un caso de esta chiquita que salió en el concierto de Bad Bunny, por un ejemplo muy básico, ¿no? Que acusó a un chico y por otro lado, la chica era súper tóxica, ¿no? Eso es lo que nos permiten las redes sociales, reconocer a esa persona detrás del personaje creado ficticio. Yo creo que los chicos, que hoy día por sí solos tienen casi el 40% de votación y que pueden elegir por sí solos si se organizan un presidente, tienen la capacidad, tienen la oportunidad de entender que tienen un poder mucho más grande del que creen y no se dan cuenta. Si es que esa conciencia organizada logra identificar, diría, a partir del reconocimiento, un buen profesional y una buena persona a un candidato que pueda cambiar las cosas, yo creo que el país va a ser completamente diferente. Y además que hay herramientas ahora, o sea, antes no las habían, hay un montón de herramientas que también nos han facilitado la vida, entonces nuevamente roles compartidos, o sea, esta es la herramienta, hago la tarea, ¿no? De repente no tienes el candidato a tus sueños. Ok, vamos a construir. Cuando ustedes postulen, ahí vamos a tener que tener esos sueños. Pero ahora, ¿entiendes eso? O sea, además tenemos un espectro, porque tenemos, ¿no? Nuevamente, nuestra presidencia, tenemos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Entonces, hay que hacer la chamba, con todas las herramientas que nos permiten hacer los filtros. Total. Los chicos Milagros tienen una capacidad organizativa increíble. Y lo hacen a partir de las redes sociales, ¿no? Forman un grupo automáticamente, ¿no? Y ahí es donde viene nuevamente este poder de cambio. Incluso si les genera rechazo a las organizaciones formalmente creadas, una cámara de comercio, en fin. Yo creo que eso, que puede ser un fanpage en Facebook o Instagram, ya es una gesta para generar cambios. Y muchos lo comienzan a hacer. Dicen, esto no me gusta. Y hay energía de jóvenes y ciudadana en todo el Perú. Hay energía. Lo que pasa es que, claro, hay que canalizar eso, ¿no? Buscar los espacios y hay que darles visibilidad. No sé, ya toca esta otra iniciativa que son festivales, ¿no? Culturales, de rock, de música, que mezcla eso
con espacios también para dar tu opinión sobre lo público, sobre la política. Hay que hacer más eso, hay que invertir más en eso, porque los jóvenes, o sea, no todos nosotros hemos sido jóvenes. No, que Y tener una todos voz. nosotros cuando hemos sido más jóvenes Sí. hemos sido más cuestionadores, Ujú. más críticos, hemos tenido esa energía. Ujú. Hay que canalizarla. Totalmente de acuerdo. Y no nos Oye, tienen que agarrar de sonsos, ¿no? Porque lamentablemente esa polarización y esa forma como algunos políticos populistas, ¿no? Trabajan, pareciese que somos sonsos, ¿no? No lo Sí. somos. Y el voto tiene que reflejar eso, que no lo somos, ¿no? Y que tenemos más capacidad crítica de analizar, como tú dices, hay herramientas, revisa tu candidato, es una herramienta que está por salir, que tú vas a poner el nombre del candidato y ver si es que tiene juicios, bien. plata Ujú. ilegal detrás, si tiene juicio por alimentos, etcétera, etcétera, y decidamos bien. no, ¿no? y el sector privado sí podemos facilitar esas Totalmente. herramientas esto, a la gente. O sea, al final lo que tenemos que hacer son articuladores de las herramientas y después, obviamente, como todo está, la responsabilidad compartida, ¿no? Cada uno tiene que hacerse Total, cargo. sí, Pero total. sí creo que las empresas sí pueden facilitar porque de alguna manera es una curaduría, ¿no? A fuentes que sean veraces, que sean reales y que ayuden a tomar mejores decisiones, ¿no? Total. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un mega placer conversar con ustedes, aprender de ustedes. Muchísimas gracias por su energía, por ser tan inspiradores, por ese amor por el Perú. Y necesitamos más líderes como ustedes para que este Perú avance más rápido. Mil gracias y nos Gracias a ti. vemos pronto en la siguiente edición de Detrás del Carro. Gracias.